eh, una segunda parte del tema de diaclasas, eh, que, que es tal vez la que más se utiliza, ¿no? Y no solamente se utiliza con diaclasas, bueno, aclaremos primero que, que para determinar las orientaciones preferentes de algún conjunto de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede usar en diaclasas, se puede usar en, con datos de fallas, con alineaciones, con foliaciones. También se puede usar con rocas sedimentarias para ver cuál fue la dirección en la que los ríos se orientaban en el momento del depósito de los sedimentos y también en la parte de geotecnia, como estabilidad de taludes, por ejemplo, también se usa mucho, pero ahí vinculada con el círculo de Moore. Entonces, el, el práctico a versar hoy, nosotros tenemos que aprender a hacer diagramas de contorno. Y, y entonces vamos a usar algunos métodos de contaje. Hay muchos, pero nosotros vamos a usar el método de contaje de Smith. Entonces, cuando uno va al campo y trae una gran densidad o un gran número de datos de mediciones de diaclasas, por ejemplo, eh, y, se, y se proyectan en una red, entonces, mediante un conjunto de puntos, ya sean bien polos de plano o lineaciones. Después voy a explicar qué es un polo de un plano. Entonces, y la proyección estereográfica que solamente muestra puntos, esa se denomina diagrama de puntos. Y entonces, en un diagrama de puntos, nosotros podemos estimar la orientación dominante de algún elemento estructural, pero para que sea una medición o una representación más precisa, es necesario cuantificar el número de puntos por unidad de área de un determinado elemento. Entonces podemos ahí ver las variaciones de orientación que tiene ese elemento en el área, en el área de estudio. Y, y esa, esa cuantificación se realiza en una proyección estereográfica que acá en el título se ve, se llama la proyección estereográfica de Smith, que es una proyección que conserva áreas. Entonces, con eso podemos hacer una representación precisa de las variaciones de orientación que tiene algún elemento, ¿no?, estructural en diferentes localidades, porque a veces vemos cómo varía la orientación preferente de un elemento estructural en localidades que están distantes, ¿no? No están, o sea, no hacemos una sola, hacemos varias, pero en distintas posiciones dentro de una determinada área. Por ejemplo, si fuera una falla, podemos hacer en el inicio, en el medio, así dividir de acuerdo a la longitud varias situaciones en las que vamos a realizar el contagio. Entonces, y la mejor manera de representar esas variaciones en concentración de puntos es mediante los contornos, que son líneas que separan áreas dentro de la proyección, ¿no?, áreas determinadas. Entonces, eh, en, eh, entonces una línea de contorno separa zonas dentro de la proyección estereográfica en la que lo, los porcentajes de puntos o los valores se mantienen constantes dentro de esa área. Y esas densidades se miden como porcentaje por 1% del área
de la proyección. Y entonces, y esos porcentajes están en relación con el número total de puntos. Después yo lo voy a hacer un poquito más sencillo. Entonces, de esa manera, entonces, las densidades de puntos entonces miden entonces los porcentajes de puntos total por unidad de área. Y después que nosotros tenemos eso, ya podemos dibujar esas curvas de contorno que separan distintas áreas. Y generalmente se usan para un valor determinado, 1%, 2%, 3%. Entonces esos diagramas reciben el nombre de diagramas de contorno. Pero una manera más sencilla de decirlo es que cuando yo tengo un diagrama de puntos, supongamos que tengo 200, 300 puntos en un diagrama, entonces yo voy a contar los puntos que hay por unidad de área del estereograma y es un numerito, siempre relacionado al número total, ¿no? Si en un área de 1% de la red entran 10 puntos, anoto el número 10 y así voy contando los números de puntos que hay. Entonces, en ese 1% de área. Y después a eso lo voy a transformar en porcentaje. Y entonces los contornos en realidad representan una manera más sencilla para mí y entendible, representan líneas de porcentaje de puntos por 1% de área. O sea que son líneas de porcentaje, ¿no? Y esas líneas de porcentaje, entonces, siempre tenemos que ir calculando cuántos puntos hay y relacionarlos con porcentaje. Entonces, los diagramas esos que muestran esas líneas de contorno, líneas de porcentaje, líneas de densidad, a mí me gusta más decir línea de porcentaje. Entonces, eso se llaman diagramas de contorno. Pero antes de que empecemos a trabajar con los diagramas de contorno, es necesario que conozcamos algunas cosas, por ejemplo, de los diagramas de contorno. Los diagramas de contorno generalmente suelen tener 5 o 6 curvas para facilitar la interpretación de esos diagramas. Y un diagrama de contorno que termina en el círculo mayor, en el círculo fundamental, sale o retorna de nuevo a la red en el punto diametralmente opuesto. Y generalmente, cuando uno hace un diagrama de contorno, uno tiene una curva de valor mínimo. Generalmente esa curva de valor mínimo tiene una sola medición por 1% de área de la red. Entonces, y después también tiene un valor máximo, pero ese valor máximo va a estar en función del número de puntos que entran en la mayor concentración que nosotros tenemos en la red. Y también se coloca un valor máximo de porcentaje, generalmente se lo encuentra en el lugar donde está la mayor concentración de puntos de esa red. Entonces, después nosotros, para cuando queremos hacer las curvas esas de porcentaje, nosotros primero es como prueba y error. Entonces, estimamos un determinado valor de porcentaje que le vamos a asignar a la curva. Si vemos que salen demasiadas curvas, podemos, porque se empasta el dibujo y hace difícil la interpretación, podemos suprimir algunas. Y si faltan, podemos agregar otras, ¿no? Entonces, los diagramas de contorno generalmente son acompañados de una leyenda en la que se muestran los porcentajes que uno asigna a las curvas y que van separando distintas áreas, ¿no? En las áreas de mayor concentración de puntos, generalmente se usa una trama o un color bien fuerte, bien oscuro. Entonces, no importa qué color sean, entonces esa es la área ese es el porcentaje que más resalta. Y cuando los porcentajes se van alejando hacia
hacia las partes donde hay menos cantidad de puntos, los tonos de colores se van haciendo cada vez más suaves y la trama también se va haciendo menos densa. Y en la área que no hay números, nada, eh, entonces ahí quedan en blanco. Eso, bueno. Entonces, me queda una cosa que es que cuando uno empieza, por ejemplo, a dibujar los diagramas de contorno, es necesario que empezar en las áreas de mayor concentración de puntos. Es más fácil empezar ahí. Y entonces después nos vamos hacia las áreas de menor concentración de puntos. Y cómo nosotros tenemos que leerlo a estos diagramas. Entonces, en las áreas de mayor, en donde se encuentra la mayor concentración de puntos, esas son las áreas donde se encuentra el elemento estructural predominante. Entonces, de acuerdo a en qué posición de la proyección se encuentre, sabemos cuál es la orientación de ese elemento predominante. A veces puede haber una, dos o más concentraciones de puntos en un diagrama de contorno. Y entonces, generalmente los diagramas de contorno van acompañados del diagrama de puntos para hacer que la interpretación sea lo más objetiva posible. O sea, va el diagrama con la cantidad de puntos y a la par el diagrama ese de contorno. Pero en otras situaciones hay personas que solamente prefieren representar el elemento predominante por medio de un plano o por medio de un punto. Entonces esos se llaman diagramas simnóticos. ¿Está? Bueno, todo esto que yo hablé se puede hacer rápidamente con la computadora, con un ordenador. Entonces, teniendo un programa que se llama DIP, pero el objetivo acá es que ustedes aprendan cómo se hace este diagrama para facilitar a ustedes el entendimiento de lo que están haciendo, cómo se hace el contaje, todo. Porque en la computadora el mayor tiempo que perdemos es colocando los datos. Y después uno le da enter y en forma instantánea está ese diagrama. Entonces, acá tenemos nosotros un diagrama de contorno. Y entonces, esta es una proyección que conserva áreas, que se llama la proyección de Smith, y esta se manipula de la misma manera que la proyección de Wolf. Entonces, es exactamente el mismo uso, pero esta red conserva áreas, y entonces hace que cuando uno tiene un tratamiento estadístico de datos, esos datos sean más confiables. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las áreas, acá no está la leyenda, lamentablemente. Entonces, en la leyenda tendría que decir a qué porcentaje corresponde el color rojo, el amarillo, el verde, el verde más tenue, el celeste, bueno, todo. Entonces, acá nosotros observamos que hay dos concentraciones así bien predominantes que están en rojo. Uno en la parte de la proyección y otro en la parte oeste. Entonces, nosotros a lo podemos considerar como si fuera un puntito. Y entonces podemos representar este punto, tiene una orientación que es la predominante en ese lugar donde se tomaron los datos. Y acá hay otro, entonces también, como están cerca de la circunferencia primitiva, los valores de cruzamiento de estos puntos son bajos. Pero, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están durmiendo? Bueno, entonces, yo voy a tratar de explicarlo sencillo y no tan técnico, ¿no? Entonces,
nosotros, el, el método que vamos a usar para, acá dice método de contagio de elementos estructurales, vamos a usar el método de Smith. Entonces, ese método trabaja bien con numerosas cantidades de datos, o sea, 300, 400, y, y también trabaja con altas concentraciones de puntos. Y es uno de los métodos más utilizados, más sencillos, más versátiles, o sea, útiles y fáciles de aprender, ¿no? O sea, entonces, y esta es la red de Smith. Entonces, acá los círculos menores, en esta red, no se corresponden con círculos como en la red de Wolf. Entonces, y todas estas áreas que están representadas por círculos mayores y círculos menores se mantiene constante, no importa la posición de la red en la que nos encontramos. Entonces, nosotros tenemos que representar en esta red todos los datos que tenemos como puntos. Entonces, ustedes tienen una situación. Entonces, si agarran una lapicera y entonces a la lapicera la van a colocar entre sus dedos, ¿no? De tal manera que la lapicera sea perpendicular a la palma de su mano. Entonces, hagan cuenta que su mano es un plano estructural. A ese plano estructural le podemos tomar rumbo, dirección de buzamiento y ángulo de buzamiento. Y por ese plano solamente pasa una sola perpendicular. Entonces, si tienen la lapicera entre sus dedos, esa lapicera es la perpendicular al plano. Y esa perpendicular es una línea. Entonces una línea se mide solamente por su inmersión y su dirección de inmersión. Si ustedes tienen, así como le comento, la lapicera y su mano, van a ver que la dirección de inmersión está a 180 grados de la dirección de buzamiento del plano. Y el ángulo de buzamiento de la línea esa es el complemento del ángulo de buzamiento del plano. Después se lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, una vuelta que nosotros tenemos acá en esta red, todos los puntos que se corresponden con mediciones en el campo, entonces a esos puntos tenemos que efectuar el contaje. Ese contaje, como le decía, que esas curvas las podemos asimilar como curvas de igual porcentaje, ¿no? Hay distintas curvas. Y si la quieren comparar, puede ser una curva de nivel que ustedes trabajaron, o, bueno, todavía no vimos curvas estructurales, pero también puede ser una curva estructural. Entonces, esa red de Smith, para realizar el contaje, usa un contador o regleta de Smith. Entonces, ese contador o regleta de Smith generalmente tiene dos círculos en los extremos que representan un 1% de esta área donde ustedes ven que se mueve el cursor. Ese circulito representa el 1% del área. Y entonces, la distancia que hay entre los centros de esos diámetros, de esos círculos que tienen el 1% de área, esta distancia, esa longitud, es igual al diámetro de la red, ¿no? De esta y de esta. O sea que es igual que el diámetro de la red. Y esa regleta generalmente, si esto, supongamos, tiene 15, esta regleta puede tener 19, 18, 20, qué sé yo. Y a esa regleta nosotros le vamos a hacer así, va a tener una línea horizontal que va y pasa por los centros de estos círculos menores, de estos círculos pequeños que representan el 1%, entonces tenemos una línea que va así, y nosotros a esa regleta le vamos a buscar el punto medio. La distancia que hay entre los dos centros de los círculos esos que representan el 1% es igual al diámetro de esta red. Entonces,
Y en el medio, sí, a esa regleta, nosotros le vamos a hacer un corte. Dicen muesca, pero en realidad es un corte rectangular. Tenemos que agarrar un cúter, una gilete, algo, y le hacemos un corte a esta red. Y entonces, y donde está el punto central, o el punto medio entre los dos círculos, esto de 1%, lo marcamos al punto y ese va a ser el punto central, ¿no? Que vendría a ser el punto central de la red, acá en esta posición. Entonces, y esta regleta me va a permitir hacer el conteo. Entonces, de cuántos puntos hay por 1% de área, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga dos círculos así diametralmente opuestos es para el contaje en la circunferencia, en el círculo primitivo, ¿no? Y en la cercanía del círculo primitivo, en este lugar. Pero en el interior de la red, ¿no? Ahí solamente necesitamos uno. Esto que está acá, que ustedes ven un cuadriculado, eso se llama grilla o malla de Smith, ¿no? Y como este método es tan particular que usa esta regleta, a veces se lo conoce como método de la regleta, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que hay una serie de líneas verticales y horizontales, y en la intersección generalmente vamos a considerar que hay un punto. Entonces, en la parte central de la grilla esta, el contador, la malla esta, entonces vamos a colocar en todo el interior, solamente vamos a usar un círculo de la regleta. Entonces, el círculo lo vamos a colocar de tal manera que se encuentre en esta posición y que el punto de intersección de las líneas se encuentra en el centro de ese círculo. Y para ello nosotros, para ubicarnos bien, vamos a usar la línea horizontal que pasa por la regleta de extremo a extremo. Y acá hay una línea vertical por el centro también que está. Entonces, y una vuelta que nosotros contamos cuántos puntitos hay en este círculo, lo escribimos en el centro. Pero volvamos, ¿no?, un ratito con esta red. Yo volqué todos los puntos. Entonces lo volqué sobre un papel transparente que puse encima de esta red, como la primera clase que hicimos. Entonces calcamos el círculo fundamental, ponemos el norte, todo, y ahí marcamos todos los puntitos. Una vuelta que tenemos marcado todos los puntitos, ese diagrama de puntos lo vamos a colocar encima de esta malla de Smith. Entonces, de tal manera que ambos círculos, el círculo del diagrama de puntos y el círculo de la malla coincidan. Y entonces lo voy a colocar encima de esto. Y encima de ese círculo de puntos voy a colocar un nuevo papel transparente en el que solamente se encuentra el círculo fundamental con los norte, con el este, todo, lo voy a colocar encima de ese. Entonces, ese círculo que estoy colocando encima está limpito, no tiene nada, solamente calcada la primitiva y las posiciones del norte, del este, todo eso. Entonces, sobre ese papel que puse, que tiene solamente el círculo fundamental, en cada una de las intersecciones, si acá hay 5 puntos, voy a colocar 5. Después, a esta la voy a desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha, voy a ir por todas las intersecciones estas que estoy mostrando con el cursor, y en cada una de las intersecciones voy a colocar el número de puntos que encuentro ahí. Entonces, eso es para el interior. Y en las zonas que no haya, la puedo dejar en blanco. Si acá no hay punto, la dejo en blanco, o bien puedo colocar un 0 en algunas partes para que me permitan a mí realizar los contornos. Y por ejemplo, en la primitiva, acá, en el círculo fundamental entonces yo voy a colocar la regleta en el centro, ¿no? De tal manera que el centro de cada uno de los círculos menores, esto que representa el 1%, esté siempre sobre el círculo fundamental. Entonces
lo voy moviendo hacia alrededor y voy contando el número de puntos que están sobre el círculo fundamental o la primitiva. Y cuando quiera contar los puntos que están acá en el interior, voy a desplazar por el corte este que tiene la regleta esta de Smith, la voy a desplazar hasta que coincida con generalmente el centro con un punto de cruce de la retícula y cuento el número de puntos que hay en este círculo y le sumo el número de puntos que hay en este otro y lo coloco en el centro del círculo, en ambos centros. Si hay 5, acá hay 4 o 3 y acá hay 2, entonces coloco 5 en el centro y 5 en el extremo diametralmente opuesto. Y lo mismo es cuando están los puntos acá en la primitiva. Si supongamos que esto está sobre la primitiva, todos los puntos. Si en la primitiva, cuando coloco este circulito, hay 3 puntos y en la parte diametralmente opuesta hay 5, entonces coloco 8 sobre la primitiva en este lugar y 8 en este lugar. Son los puntos de entrada, de salida y de entrada de los contornos. ¿Sí? Entonces, y una vuelta que yo tengo contado todos los puntos, entonces voy a tener el, el, ese papel transparente que puse, que no tenía nada, con una serie de números. Entonces, y esa serie de números estaban en esas intersecciones. Y entonces, a esos números, si yo tengo 400 puntos, este, entonces voy a ir transformando estos números en porcentaje con respecto a los 400. ¿No? En, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tengo 21 puntos. Entonces, en la red voy a tener 21 puntos. Entonces, yo voy a ver con esta fórmula, esta es una fórmula sencilla, que es una regla de 3 simple, pero como siempre esta multiplica por 1, por 2, por 3, este número va a ser 200 dividido 21, 100 dividido 21, 300 dividido 21. Entonces, el número de puntos totales es 21. Entonces, el porcentaje que corresponde cuando hay un punto en el círculo ese que representa el 1% de área, el porcentaje es 4,76. Si hay 12, 9,25, 9,52, 3, 14, bueno. Pues. Entonces, y, y lo mismo hice acá. Ven, acá hay 69 puntos. Entonces, y voy calculando los porcentajes, si hay un punto, si hay 2 puntos, bueno, todo. Entonces, porque los contornos, eso, representan, como le decía, representan porcentaje, ¿no? Son líneas de porcentaje. Sí, claro, claro, claro. Ustedes son diestros. Después que hagan el primero, van a estar muy veloces. El sábado a la noche hacen... Sí, esta, sí. Bueno, entonces la tenés que hacer de 16 y tenés que calcular la superficie de la, con 16, ¿no? Calcular la superficie del círculo y entonces, y después esa superficie que calcules va a ser el 1%. ¿Entendés lo que te digo? Para calcular la superficie de esto, ¿no? Esta superficie. Bueno, con 13 centímetros, vos vas a agarrar y vas a calcular. Esta tiene 13 también. Yo la medía esta. Se debe haber agrandado. Bueno, entonces, vos vas a calcular la superficie de este círculo, ¿no? Pi por radio al cuadrado, todo. Y después, esa va a ser tu 100%. Entonces, de, el diámetro de este círculo pequeño que representa el 1% lo tenés que calcular. ¿Ah?
Entonces, y si no, pone acá el centro acá de tu compás, y entonces si esto tiene 3 igual que la otra, hace un círculo acá, que vaya, que toque este punto, que toque esto, y ese va a ser la dimensión del círculo de tu regleta. Esto. ¿Tá? Si las dos redes tienen estas 13 y 13, entonces pon el centro acá, pon el extremo del lápiz en este lugar, hacen un circulito, y ese va a ser el tamaño de tu circulito del otro. Si no, podría llenar de circulito este y juntar los puntos, pero no, no. Entonces, Profe, queda un minuto, se termina y volvemos a entrar al mismo. bueno, se termina bueno, y yo me voy. Entonces, entramos de nuevo. Entonces, esta es la regleta. Y en la parte central, ven, acá hay una línea que va longitudinal, ¿no? A lo largo de todo y pasa por los puntos medios de los círculos. Y después tenemos una línea perpendicular que pasa por la parte, desde acá hasta acá es el diámetro de la red, tanto de la grilla de contaje como de la red de Smith. Y entonces, a partir de este punto medio, con un cáter le hacemos un tajito así longitudinal, y esto nos va a permitir a nosotros desplazar la regleta con la chincha adentro, ¿no? Profe, disculpe, tengo una duda. Sí. ¿Puede volver a explicar el método de Schmidt o de retícula? No lo estaría entendiendo. Bueno, esta es la red de Smith, ¿no? La falsilla de Smith. Entonces, esta falsilla va a usar para colocar los puntos de las mediciones que trajiste del campo. Esas como son puntos, son orientación de lineación. ¿Sí? O sea, el polo del plano o una alineación. ¿Entendés lo que es el polo del plano, no? Sí, sí lo entiendo. Entonces, acá, suponete que vos tengas un polo, que después si querés puedo ir allá, pero que tengas un polo que esté, que la dirección de inmersión sea hacia 0,90 y buce 30 grados. Entonces, el polo ese, cuando yo ponga mi transparente acá, lo voy a tener, voy a contar 30 grados. La línea está orientada hacia el este e inclina 30 grados. Entonces vengo acá, siempre el círculo primitivo tiene el 0 grado. Entonces, tengo 10, 20 y 30. Y ahí hago un puntito. ¿Está? Entonces, ese puntito representa un dato. Entonces, tengo que representar todos los datos. Supongamos que haya un dato que buce hacia el sur 40 grados. Entonces, me sitúo en el sur, esa es la dirección de inmersión. Si busa 40 grados, voy 10, 20, 30, 40 y hago un puntito ahí. O bien giro el papel, este va a tener un papel transparente, o bien giro una vuelta que yo tengo marcado el sur, giro en este sentido, lo llevo acá y de ahí cuento 10, 20, 30, 40. Fíjate si te da el mismo valor, entonces, para que no estés girando después. Solamente va a girar lo que no están en puntos nada más. Se puede hacer con los círculos mayores, pero si vos haces con los círculos mayores, si tenés 400 datos, va a tener así una cantidad de intersecciones, como decirte 40.000 intersecciones. Se te arma un lío que no saben en dónde están las orientaciones predominantes. Entonces cuesta mucho entenderlo a eso. En cambio, con los puntos es más fácil. O sea, esta trabaja con punto o con plano. Pero como te digo, vos tenés 100 planos. Cuando los representás a los planos acá en esta red, todos esos 100 planos se van a intersectar una cantidad de veces que va a ser como 10.000 puntos, para darte una idea. Entonces te va a armar un lío que no sabes en qué posición están. Bueno, entonces una vuelta que yo tengo el diagrama de puntos agarro al diagrama de puntos, le voy a colocar al diagrama de puntos por acá, en este diagrama, la malla de contaje, le voy a colocar por la parte de atrás una chinche que
que atraviese esta malla de puntos. Como le decía anteriormente, acá le van a colocar en la parte de atrás cintas adhesivas para que el orificio no se agrande, entonces todo lleno de acá, o si quieren, como hacemos los argentinos, lo atan con alambre al orificio para que no se agrande. Entonces lleno de cintas acá, ¿no? Unas cuantas, 2, 3, 4, y después que la tengan con la cinta le atraviesan, primero desde el frente, atraviesan la punta de la chinche hacia la parte de atrás del papel. La vuelta que ya tengan la perforación, entonces la colocan en la chinche de la parte de atrás de la red y la hacen hacia adelante. Entonces, en esta malla de contaje voy a colocar el diagrama de puntos que hice. Y entonces, y sobre ese diagrama de puntos, sí. Los polos de planos los voy a colocar acá, porque los tengo en un trazado. Claro, esa hoja de calcar, con los puntos nada más. Cuando coloques va a hacer coincidir el norte también con el norte de los puntos que vos tenés, ¿tá? Con el diagrama de puntos. El norte de la malla esta de Smith tiene que coincidir con el norte del diagrama de puntos que dibujaste. Entonces, ya tenemos un papel de calcar encima de la malla. Vamos a colocar un segundo papel de calcar encima de esta malla. Pero ese segundo papel de calcar solamente va a tener el círculo primitivo, ¿no? Esta circunferencia, la circunferencia primitiva, ¿no? La circunferencia esta fundamental. Entonces, y esa circunferencia fundamental va a tener marcado también el norte y los puntos cardinales. Y esa la vamos a colocar encima. Ese segundo papel transparente no tiene ni un punto marcado adentro, solamente el círculo este o la circunferencia. Y entonces, en cada una de estas de las intersecciones que nosotros tenemos de la malla de contaje de Smith, vamos a colocar un numerito que corresponde al número de clase que hay en los circulitos que están acá, ¿no? Entonces, en cada uno, si no hay puntos, colocamos 0 o lo dejamos en blanco. Entonces, acá en la parte central vamos a usar solamente un círculo de esto. Entonces, los círculos estos están unidos, ¿ven? Es como un eje de coordenada. Entonces estos ejes de coordenada que tenemos tienen que coincidir con estas líneas verticales y horizontales, tienen que estar así. Entonces el centro ahí y la línea horizontal como control que vaya así, superponiéndose a esto. Entonces, colocamos el número de puntos, después lo desplazamos acá, colocamos el número de puntos acá y así vamos hasta que completemos. Después nos subimos, colocamos un dato acá, otro acá, así. Hay puntos que los va contando más de una vez. Entonces, y van de extremo a extremo. Pero en la periferia no se cuenta con el círculo. Ahí tenemos que usar los dos. Tanto en la primitiva como en la cercanía tenemos que usar los círculos diametralmente opuestos. O sea que ahí vamos a usar estos círculos. ¿Y por qué está la ranura esta? Porque lo podemos desplazar hacia uno y otro lado tratando de buscar las intersecciones. O sea, siempre en las intersecciones vamos a colocar los valores, ¿tá? Entonces, si yo tengo un círculo acá, la otra intersección va a estar diametralmente opuesta en alguna parte por acá. Supongamos ahí. Entonces yo cuento el número de puntos que hay acá y me falta un pedacito para el 1%. Pero ese pedacito para el 1% lo tengo en esta parte. Entonces, sumo el número de puntos que hay acá más el número de puntos que hay acá y lo coloco en ambos centros de esos círculos diametralmente opuestos. Y lo mismo se hace para la primitiva, pero para la primitiva este contador queda con la chincha acá en el centro. Entonces, la distancia que hay entre los diámetros de los círculos menores siempre van a estar acá en la primitiva. El centro de los círculos menores siempre va a estar acá en la primitiva ahí. Entonces, yo me voy situando en esta posición y cuento el número de puntos. Me voy corriendo así
y voy contando. Entonces, si acá supongamos en el diámetro este-oeste, acá hay 5 y acá hay 2, entonces sumo 7, coloco 7 acá y 7 acá. ¿Está eso o no? Sí, profe, sí se entiende, está clarísimo. Bueno, entonces, para hallar la dirección de inmersión e inmersión de esa línea, si yo tengo mi manito ahí como un plano estructural y la lapicera está perpendicular, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este es el buzamiento. La lapicera se va a inclinar, la inmersión de la lapicera va a ser el complemento de esto. Si esto tiene 18, la inmersión, la inclinación de la lapicera va a ser 72. Si ustedes no entienden eso, coloquen su mano horizontal y la lapicera que atraviese su mano. Entonces el buzamiento del plano es 0, pero la línea buza 90 grados, está vertical. Siempre es 90. Entonces, y yo uso esto, la dirección de buzamiento. El sentido de inmersión se encuentra a 180 grados de esto. Entonces, si ustedes a esto le suman 180, tienen 256. ¿No? Si a 71 le suman 180, tienen 251. Si a 242 les restan 180, tienen 0,62. Fíjense que yo sumo si le sumo a estos 180 me voy a pasar de 360. Entonces me va a complicar. Entonces prefiero restarle. Cuando me pase de 360 le resto. Cuando esto tiene valores así de 70, 100, le sumo, ¿no? Supongamos este que está acá de 277. Si le sumo 180 me voy a pasar de 360. Entonces le resto 180 y voy a obtener el valor. ¿Está? Y en este, sí. Claro, estos son los números. Sí, no sé por qué me dice, capaz que lo sacamos de la compu, de algún lugar. Este es el número. Inmersión, ya vimos inmersión. Inmersión es similar que buzamiento, pero inmersión es de una línea. Y dirección de buzamiento es de un plano. Y sentido de inmersión es de una línea. Porque si no me voy a confundir. Si vos le podrías poner buzamiento a este, pero le vas a tener que poner buzamiento L. Podés usar este simbolito, pero vas a tener que poner buzamiento L, porque este es de un plano, pero este es de una línea. Podés usar este también, pero acá después le vas a tener que poner a este una L, porque es de una línea. Y se te arma un bolonqui que... Sí. Claro, yo puse 3 acá. Y entonces tenés que calcular 18. Y tenés 18 de acá. Pero en este sí me tomé el trabajo. Me queda una noche ahí para calcular todos los datos para ustedes, miren. Y entonces acá está el sentido de inmersión y la inmersión. Este es el sentido de inmersión y este es el valor de la inmersión para este dato. ¿Está? Para este. O sea que acá tengo planos en este lugar y acá polos. Tenés que representar los polos solamente. Pero acá lo hice. ¿En dónde? Con la red de Smith. Sí. Bueno, vos sacame. Claro. Yo voy a salir de acá un segundito y voy a poner dejo de compartir. Vos me vas a dictar algún dato de la tabla y yo lo voy a colocar en
en la red, ¿no? Pero que no, que me salí, no, tendría que haberlo calcado, tendría que haberlo a esto copiado. Entonces, copiar, y ahora dejo, me voy acá, voy a ir al Power, y acá voy a colocar la red. Entonces la voy a colocar en esta partecita. Dictame un número de inmersión y dirección de inmersión, de eso, del trabajo que vos tenés, del práctico, de cualquiera, no sé, que te guste. ¿Cómo que no? Pero sí estaba eso en Creo del que, segundo, creo que lo de del inversión segundo, lo tenemos que sacar nosotros, digamos. claro, el segundo ejercicio, a ver, ahí, bueno, dame uno de cualquiera, dame, como si me, pero no como si me tuviera rabia, ¿no? 238, ¿cuánto? Dame otro más. Y dame varios. 18. Bueno, entonces, a mí se me hace como tener rabia, porque eso no lo sé yo. Entonces, bueno, 238. Entonces, acá tengo el 0. Siempre en el sentido de las agujas del reloj, voy aumentando el valor de, del sentido de buzamiento, ¿no? Del rumbo o de la dirección de buzamiento o el sentido de buzamiento. 0,10, 0,20, acá tengo 0,90, acá tengo 180, 200, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 238, ¿no? 200, 190, 200, 210, 20, 30, 40, acá. Bueno, eso, ahí tengo, ¿no? 238 en ese lugarcito. Entonces, vos vas a llevar esos 238 hasta el diámetro este-oeste. Cuando lo coloques en esta posición, no, ahora lo voy a dibujar yo, así nomás, después borro todo. Cuando vos lo tengas al 238 acá, ahí, entonces, ahora el 238 está en esa posición. Después me das el nombre, ¿no? Porque me tenés rabia. Eso es justo lo que yo no sé. Bueno, ahí está. Y puse a 25 grados. Entonces, yo empiezo a contar desde esta posición, voy a contar 10, 20, 22, 24, 25. En esta posición, ahí tengo el puntito, pero lo de la gorra no me gusta. Voy a poner con con mucha, bien grueso. Entonces, 228 se encuentra en esta posición. No hay, en el medio, entre las dos rayitas, ¿no? Acá. Ahí. ¿Lo ves o no? ¿Se ve? Bueno, ahí. Aunque sea en esa posición, no importa que esté ahí. Ahora el 0,34, ¿no? El 0,34. Entonces el 0,34, vean. Claro. Cuando vos volás el 238 a su lugar, va a estar
es como unir con el centro de la red así, ¿no? Y el puntito ese te va a quedar aproximadamente en esta posición. Mirá. Si yo uno para de usar una, por acá tengo una escuadra, no sé dónde la puse, y a colocarla así como si fuera un diámetro del centro, hasta que llegue hasta esta posición. Entonces, el puntito... Entonces, acá lo voy a tener al puntito. Cuando regrese, ¿sí? Cuando haga este giro, cuando haga esto, cuando regrese hasta acá, entonces, no quiero hacer eso. Entonces, bueno, eso, cuando haga eso, tengo que volver en este sentido. O sea, en sentido, lo que hice en sentido horario lo tengo que volver en sentido antihorario. En el caso que no me quiere salir esto. Entonces, cuando vuelva, va a quedar en esa posición. Y 0.34 va a estar 10, 20, 30, 32, 34 en esta posición. $10, 20, 30, 34. Entonces eso va a ser de 0.34. Y después voy a girar esto así acá. Ahí. O sea, en este sentido, que va a ser el sentido horario. Entonces voy a llevar a esta posición acá, ¿sí? Profe, no terminé de entender en qué sentido se giraría No la red. importa, podés girar como te guste, en sentido horario o antihorario. Eso, muy bien. Muy bien. Siempre escucho la misma voz, no escucho otra voz. Me gustaría escuchar otra voz. Bueno, entonces, cuando lleve esto, lo voy a tener acá a 0.34 ahí. Y entonces va a estar acá en esta posición, ahí en el este, y usa 18. Entonces voy a contar voy a contar 18, 10, acá tengo 20, y 18 está ahí. Hago el puntito, y entonces, una vuelta que lo tengo marcado, vuelvo a esta situación, y en esa situación agarro y el puntito ese me va a quedar
aproximadamente acá. Un poco más todavía. Profe, Sí, o sea que para hacer el punto 1 también tenemos que sacar, o sea, sumar 180 o restar. sí, sí, sí. ¿En dónde? ¿En el anterior? Claro, en el punto 1. Espérame un segundito. Que tengo. Espérame un segundito, voy a tener que acá seleccionar, voy a llevar la red para un costadito. Voy a rotar todo esto. Como verán, no es fácil esto porque tengo que ir, volver y se me complica. Si estuviéramos presencial sería mucho más fácil para mí. Entonces, se me hace difícil esto. Ah, no, perdón, no era ahí. Acá en el Power, yo estuve haciendo acá algunas cosas. ¿De este me estás hablando? La señorita esa que me preguntó. Sí, profe, de ese punto. Bueno, espérame, lo copio y lo llevo allá. Entonces, Profe, pasa sí, que en el ejercicio 1, acá sí. en el TP, digamos, solamente nos dan el dato de buzamiento, dirección de buzamiento y rumbo. No Y tenemos bueno, así bueno, como pero que, es que yo lo estuve haciendo, para que ustedes entiendan. claro, eso no sabemos cómo es. ¿Cómo lo Si esto tiene, digamos? si este tiene, hagamos uno de este, mira, 10, ¿no? Este no tiene dato. Entonces, siempre el, la inmersión la inmersión y el buzamiento suman 90. Entonces, yo tengo 10 de buzamiento, ¿no? Espérame, no sé dónde está ahora el más. ¿Dónde está el más? Se me escapó. Entonces, acá, más 80. Eso hace 90. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. profe, sí. Entonces, acá, en este lugar, para que no hagamos cosa fea, pongamos acá 90. Entonces esto tiene 90. Perdón, la inmersión es 80. Siempre la suma hace, esto es 80. Entonces, cuando yo le sumo los 80, hago 90. Entonces, esta que está acá, ¿no? Este es el buzamiento, ¿no? Y esta es la inmersión. ¿Está? Y para la dirección de buzamiento, esta tiene 242, ¿no? Entonces tiene... Ahí ustedes me van a ayudar. A 242. A 252. A 252 resten 180, perdón. A 252 resten 180. ¿Cuánto da? Resten pues 180. Da 72.
Entonces, tienen que estar a 0,72. Entonces, esto es la dirección de usamiento, esto que está acá. Y esto que está acá es el sentido de inmersión. 0,72. Entonces vengo ahora a 0,72. Lo llevo y lo coloco acá. Hago uno más. Uno por acá. Este que estamos acá. Entonces 0,9 por ejemplo. ¿Sí? 0,9277. Entonces, pero ahora lo vamos mentalmente. Si tiene 0,9, la inmersión sería 81. Muy bien, muy bien. Entonces 81. Y ahora restarle a la 0, acá, 81. Y a 277 restarle 180. ¿Cuánto? Sí, pero siempre coloquen un cerito antes para que no nos confundamos, ¿no? Cuando sean dos cifras, yo siempre coloco así. Ahí. Bueno, ahora saquen una foto. Hagamos uno que está acá abajo, el último. 0,44. Entonces, ¿cuánto es para llegar a 90? Si tiene 0,44. 46. Muy bien. Y haceme el otro cálculo. 160 más 180. ¿Cuánto? Si fuera 200, sería 240. Está bien. Y ahí tengo. Pues representemos este dato de 240 acá. Entonces, 200, no. Hagamos uno que no hayamos hecho. Bueno, lo que hicimos acá de 256. Pero no sé si no llegamos ni uno, no hay ni uno de 100 y pico. Acá, 160 más 180, no, da 240. No, profe, da 340. Ah, tenés razón. Tenés razón. Eso es. ¿Cómo no me dijiste si te había dado cuenta? ¿Me dijeron 240 o yo escuché mal? Quería ver que esté atento. No, porque 340. Entonces, habrá hecho a propósito, ¿no? 340. Entonces, acá tengo 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340. En esta posición, 340 le hago una marquita. Ahí. Entonces, y ahí le ponemos 340. Hagan ustedes un ejercicio a ver si en el norte también se puede. Entonces, midan acá el usamiento y después lo miden acá y a ver si sale lo mismo. Si sale lo mismo, entonces no tienen que hacer lo que yo estoy haciendo ahora de nuevo. Entonces, al 340 vienen y lo colocan acá, 340. Y entonces, 340 va a estar en esta posición y busa 46. Entonces, vengo y cuento 10, 20, 30, 40,
50, 46 tengo. Y entonces, 46. Entonces, a esto que está acá, así que viene desde acá hasta acá. ¿No? Giré en este sentido. Qué bacana, ¿eh? Entonces, giré en este sentido, ¿no sé? Y cuando lo regrese a esta posición, en donde puse mi cuadro, no sé, tiene un orden acá impresionante, un desorden. Entonces, cuando haga esto, el punto, cuando lo coloque en esta posición, va a quedar aproximadamente acá. ¿Sí? Bueno, ya que estoy acá, hagamos. Entonces, yo voy a poner varios puntitos acá, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes van a agarrar y van a colocar el diagrama ese, la regleta esa de contagio, la van a colocar en alguna posición, entonces esto va a venir así. No, esperen un segundito, voy a salir de acá. Bueno, ¿está o no? ¿Entienden? Sí, Sí, profe. profe, claro. Bueno, miren, salgo y traigo hacemos lo último, ¿eh? Traigo la malla de contagio. Salgo, me coloco acá. Cuando nosotros armamos la regleta de Smith, o como se diga, lo hacemos con el 1% del diámetro de la red, ¿no? Claro. O sea, los círculos. Sí, pero por eso, como tenés lo que le explicaba la señorita esa que me preguntó hace rato, vos tenés... ¿Por qué no me quiere copiar esto? Vos tenés esto y podés hacer el círculo colocando acá. Entonces, vos vas a agarrar y vas a usar un centro de esto, ¿no? Y vas a hacer vas a agarrar para que no estés haciendo mucho, qué sé yo. Venís y entonces, suponete vas a colocar el centro de tu compás acá y vas a hacer este circulito. Y eso es el 1%. Claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Entonces eso es el 1%. No me salió bueno. A ver ahí. Sí, igual se entiende, profe. Ahí está, mira. Precisión milimétrica. Bueno, supongamos que ahí haya muchos puntos, ¿no? Y le voy a colocar al circulito ese acá afuera, ¿no? Entonces, que en ese circulito haya 5 puntos.
Entonces los marco, cuando yo estoy los cuento, los 5 puntos que están ahí. Y entonces voy y coloco el valor acá en el centro. Ahí. Profe, yo no entendí muy bien cómo usar la regleta. Bueno. No, espérame un segundito. Claro, claro. No, la tenés que hacer. La tenés que hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. La regleta es. ¿Hay que usar las medidas que nos dan ahí o usamos cualquier medida que abarque la superficie de la red? No. Claro, pero nosotros tenemos que Claro, hacer según el diámetro de la red. o sea, a la regleta que está imprimida la paso a cartón y hago con eso, digamos. Esa, Ah, Yo claro, les claro. recomiendo que las plastifiquen, chicos. Les va a durar más. No les va a llevar tanto volumen y va a ser más exacto. así es. Sí, así es. Esto me complica demasiado. Me cuesta mantenerme mucho tiempo concentrado acá. Entonces, esta es la regleta. Y no sé cómo hago para girarla, para ponerla horizontal a esta. A ver, denme un giro a ver de 90 a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Y la puedo girar a menos? Aprovechando lo dejar. Me deja acá, mirá. No, no, falta un poquito. Gracias, ¿no? Y hay que gira, voltear verticalmente, voltear horizontalmente, a ver capaz que se pueda. Pero no, ¿sabes qué? Esto está... Porque No, si profe, creo que en el Paint no le deja voltear según el lado que usted quiere. Es algo predeterminado, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, para, 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 para copiar a eso, para contar los círculos, yo tengo que Profe, no lo lo que puedes recuerdo. hacer es graficar una ahí con las líneas y el paint y después la selecciona y la va corriendo usted, digamos. También puede ser. No lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar directamente sobre la red la que tengo ahí. Entonces, traigamos esto de nuevo para acá, para el medio. Gracias por decirme eso.
Entonces yo puedo colocar la red, supongamos, no sé, la puedo colocar acá horizontal o con otra orientación. Es más fácil para mí colocarlo horizontal, pero lo de colocar así, siguiendo... Así de esta manera. Bueno, pero con el rectángulo, ve que la hice demasiado larga esta ya. Entonces, bueno, ahí. Y entonces, el centro de la red tiene que estar acá, ¿no? Y ahí estaría, por ejemplo. Bueno, supongamos que la desplacé, ¿no? A esto, por ejemplo, si lo voy a colocar, el centro estaría ahí, si están y entonces y ahí estarían las dos. Entonces, para contar en la periferia, por ejemplo, yo tengo que contar los puntitos que están acá, supongamos que haya 3 y acá haya 4, entonces sumo los dos, tengo 7, y en donde está el diámetro ahí anoto 7 y lo coloco ahí en el centro, ahí, o afuera si quieren, y acá también coloco 7 y lo llevo hasta esa posición. Lo coloco ahí. Y en el caso que estuviese en el centro de la red, en el centro, entonces venimos y voy a hacer un cuadradito. Ahí. Y debe ser un cuadradito para que quede más lindo. Entonces, acá, debe ser más grande, porque o sea que eso va a representar un cuadradito de acá de la otra regleta, en esta posición. Y entonces, ahora lo llevo, ¿no? Lo arrastro así. Y lo coloco acá, por ejemplo. Tapa. No. Pícaro me bromó. O sea, no puedo hacer eso. Lo coloco acá, acá. Acá, así. Y entonces lo coloco ahí en el centro y cuento cuántos puntitos hay ahí. Supongamos que haya 5. Entonces agarro y ahí en el centro coloco 5. ¿De acuerdo? Claro, en la hoja de calcar limpita que tenés. En la segunda hoja de calcar que pones encima de esta.
Una está con los puntos y otra está con, le estás escribiendo el numerito. ¿Sí? Y después, por ejemplo, voy a dibujar otro acá. Entonces, siempre hay que hacer todos los círculos, no van a quedar así como superpuestos. Claro, claro, lo del medio vas corriendo la regla así. Vas haciendo, el próximo estaría acá. Ahí. Y el próximo estaría acá. No, profe, no entiendo. Y es que lo vas en cada uno de los puntos tenés que poner, contar los puntos. O sea que vos tenés que contar en cada uno de estos puntos que están acá, vos tenés que ir contando los puntos. O sea, en cada intersección vamos contando los puntos, así. Claro. Entonces vos tenés que poner el centro de tu contador, lo vas poniendo en todos los puntos. Suponete acá. Lo, lo tenés que contar de nuevo. Dice el sistema, cada vez que te lo pongas al círculo, tenés que contar. Entonces, acá, suponete, acá hay otra intersección, entonces acá tengo que dibujar otro círculo ahí. Ponerlo ahí. Y así voy dibujando círculos, colocando en todos los puntitos. Tengo que ponerlo en todos los lugares. No, la cantidad. Yo voy dibujando así, para que vos pongas. Ah, O sea, círculo sería la representación de la regla, profe. ¿cómo? O sea, cada círculo que usted está dibujando sería las posiciones en que tengo que poner la Claro, regleta. claro, claro. La voy desplazando horizontal hasta que cuente todo lo que están acá. En la regleta, primero empiezo contando acá, supongamos. Acá yo voy marcando un lugar. Empiezo a contar acá. Acá, supongamos acá. Entonces, cuento acá. El siguiente cuento acá. El siguiente acá. Así. ¿Está? Hasta que llegue hasta el final. Hasta acá. Así. En toda la intersección. Me desplazo. Acá tengo una más todavía. Me desplazo hacia arriba. Cuento acá. 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 Abajo. Cuento acá. Ahí, ahí. Ahí va el círculo, lo voy moviendo y poniendo el centro del círculo ahí y cuento los puntos. Como me decía la compañera de ustedes, acá en el primero contamos 5, pero si acá hubiera, suponete, en este círculo que está acá superpuesto, hubiera uno más ahí, otro más ahí, otro más ahí, y acá otro más, ¿no? Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en el centro de acá coloco 8. En este coloco 8. Y así. Si en un círculo no hay nada, coloco 0 o lo dejo en blanco. Supongo que en este círculo no hay nada, coloco un 0 ahí. Y así tengo que cubrir todos los lugares donde hay puntitos. O sea que acá tengo, para poner los círculos superpuestos, a ver, copiamos esto y no es que me va a tapar. Entonces, acá dibujo los círculos, el primero estaría acá, así. ¿Saben qué? Después lo voy a ir cambiando de color. Entonces ahora en verde. Ah, perdón. Este va a estar en azul. Entonces, ahora el siguiente acá.
Voy a colocarlo a... Sí. Después el otro lo colocar. Bueno, vos tenés que calcular generalmente una vuelta que tengas a los... Espérame, entonces vamos allá un segundito. Una vuelta que vos tengas a los datos, todo esto, yo calculé acá, por ejemplo, en esta, ¿no? Calculé las curvas. Entonces, no hago lo último, ya, ¿saben qué? Me estoy cansado. Entonces, dejo de compartir y vamos acá, compartir. Entonces, para no destruir esto, que es una obra y que, ¿saben qué? Como que tengo que estar todo el tiempo concentrado y no puedo estar tanto tiempo concentrado. Entonces, acá tengo esto. Acá están los números de puntos que hay. Acá tengo los números acá tengo los, para uno es 4,6. Entonces, mi primera curva, la primera curva siempre tiene 1. Entonces, la primera curva va a ser de 1. Mi segunda curva, por ejemplo, esa va a ser mi primera. La segunda yo voy eligiendo, ¿no? La segunda curva puede ser de... Para que entre el 2 tendría que hacerlo por lo menos, si quieren, 10. La tercera podría ser 15. Y así voy eligiendo yo cuánto van a valer cada curva. Entonces, cuando haga la curva, por ejemplo, en mi diagrama, ¿no? Entonces, acá la curva, supongamos, si hay un puntito, como acá hay 5, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que haya un puntito acá. Entonces, si esto vale 1, si acá tengo un 1, entonces lo coloco ahí, y que acá tenga un 2, por ejemplo, voy poniendo así números. No se ve bien, ¿no? ¿O sí? Que acá tenga un 2, entonces vuelvo a tener un 2 acá. Y entonces la curva esa de, como yo puse 10, ¿de qué distancia? Entonces la que tiene 2 estaría, la curva esta, por ejemplo, tendría que pasar por este lugar así. Los tendría que englobar a todos. Y supongamos que acá haya otro 2, lo pongo ahí. Acá haya otro 2. Entonces, y así voy haciendo igual que las curvas de nivel. Entonces, ustedes saben qué porcentaje están poniendo acá. Si pongo un porcentaje de... Claro. Sí, pasá por el costadito, porque vos sabés que cuando... acá me equivoqué, ¿no? Acá tendría que haber puesto el primero, sería 4% acá. Entonces,
este sería 4. Supongamos que haya un montón valor de 4, de un montón de 1 acá alrededor de este. Entonces, la curva que engloba a todos los que están con 1 vendría así. Supongamos da vuelta por acá así y se me une con esto. Y así voy haciendo las curvas, pasando por... Y un puntito me representa un 4%. No me olvidé de poner eso. O sea que... Porque con el porcentaje quiere decir que cuando vos pones 4% quiere decir que hay un punto. Si hay 2 puntos, si el porcentaje es 10, quiere decir que hay un 10% del total de puntos de esto. Esta fórmula que está acá implica que tiene 21 puntos. Entonces, n es, cuando hay un puntito, es el 4%. Entonces, para que haya un puntito, acá me volví a equivocar, tiene que haber, para que haya un puntito, el primer valor, ¿no? Tiene que ser de, acá lo voy a colocar, tiene que ser de 5%. Si no, no va a entrar el 1. Para que haya 2 puntitos, tiene que ser del 10%. Para que haya 3 puntitos, tiene que ser como mínimo del 15%. Para que haya 4, va a tener que poner 20%. Y así va eligiendo los valores. Entonces, siempre con números redondos. Donde haya un puntito en el 1, quiere decir que toda esta área, suponete, que toda esta área, no sé cómo funciona el pincel este. Bueno, no sé. Que toda... ¿Qué quiere decir? Que toda esta área, voy a hacer líneas verticales, primero con este. Quiere decir que todo ahí, en toda esta área, hay 5%. O lo pintás con un color. Sí, lo podés pintar. Entonces quiere decir que en toda esa área vos tenés, voy a escribirlo acá, en esta que están con líneas verticales, entonces ahí tenés un 5% de puntos. Y en esta que está acá, tenés un 10% de puntos. Ahí. Donde están los dos, ahí hay un 10%. O sea que ese sería tu elemento predominante acá. ¿Sí? Podría hacer muchos más. Podría hacer curvas así, mira. Acá voy a hacer varias curvas así. Entonces, hago la primera así, ¿no? Bueno, acá. Hago una así. Pueden tener cualquier forma, ¿no? La estoy haciendo redondita. Profe, Sí. yo no entiendo cuál es la relación entre el número de diaclasa y el porcentaje. O sea, ¿por qué se saca con el número? Si el número es solo un orden, digamos. ¿Cómo un orden? Yo sea, tengo acá tengo 21 diaclasas, o 21 planos, lo que sea. Claro. Entonces, el N es 21.
Entonces yo hago en 21 N así, ¿no? Eso equivale al 100%. Si yo tengo 5 diaclasas, 5N, Claro, lo que yo me refiero es que esos números no dicen cuántas diaclasas son, ¿o sí? Pero es un ¿Cómo que estudio no? estadístico lo que estás ¿Cómo que no? haciendo, por eso haces con porcentaje. ¿Cómo que no? Cuando yo hago esto, mira, esto es 500. 500 dividido 21, a ver, dividan. ¿Cuánto es 500 dividido 21? O sea que 5 por 100 hace 500. Entonces, dividan eso. 5 23,81, profe. 100% dividido, 23,81, profe. bueno, ahí pongo. Redondear. Entonces, eso es 23,81%. Entonces, si yo pongo acá 24%, ¿no? Quiere decir que en 24% yo ya lo firmo, hay 5 diaclasas. Entonces, esa lista quiere decir que en el número 10 son 10 diaclasas de ese tipo. ¿Eso quiere decir? ¿En qué número 10? En la lista donde dice ID, No, porque ese es un número. Eso quiere decir que el 1 representa una medición, 2 mediciones, 3 mediciones, 4. Y el 10 es una medición, no es 10 mediciones. claro, por eso. Entonces, ¿por qué se usa ese número para hacer el porcentaje? ¿Qué número? 20. Es como tener 21 manzanas, o tenés 21 manzanas, o para dar un ejemplo así grosero, o 21, no sé, algo que te guste, 21 anillos. Entonces, si vos tenés 5 anillos, esos representan 23,81%. Ya entendí. Entonces, pero para que yo cuente los 5 anillos, yo voy a poner acá en mis cosas, voy a poner, si esto es 23, yo voy a tomar un porcentaje de 24. Entonces, siempre voy a hacer números redondos. Entonces, cuando yo tengo 24, quiere decir que ahí hay 5 anillos. Eso es. Sí, ya entendí. Entonces, supongamos que acá en esta parte hay 26 diaclasas. Entonces, 26 diaclasas representan, tengo que poner 29%. Acá hay un 29% de diaclasa. En esta otra hay 5 diaclasas. Entonces eso representa un 23%. O sea, la curva siguiente representa un 23%. Perdón, tendría que poner de 24, no 23. Bueno, lo borro de todo. ¿Ya? Profe, ¿al porcentaje hay que ponerlo dentro de la curva o lo podemos poner, No, o sea, hacer no. los cálculos nomás? No, vos ya no ponés los porcentajes. Vos ya sabés que en tu puntito hay 5 puntos acá. Entonces, si hay 5 puntos, quiere decir que eso equivale a 24%. Supone que 24%. O sea que, sí. ¿Por qué? Porque vos cuando... Pero estas son curvas de porcentaje. Vos tenés que sacar el porcentaje. Entonces vos de acuerdo al porcentaje sabés cuántas diaclasas tenés, cuántas mediciones tenés. Porque De acuerdo al conteo sacamos el porcentaje. en los lugares donde haya mayor concentración de puntos, mayor número estábamos haciendo la comparación con un anillo. Si tenés 25 anillos
y en un lugar hay 18 anillos, esa es la orientación predominante del elemento estructural. Si tenés 18, suponete, tenés 500 muestras, pero tenés 100 en 1% de área, ese 100 representa de las 500, 20%. Y la orientación de ese elemento, si ese es el que predomina, el mayor número de concentración de número, ese es el elemento predominante. Yo dije acá, mira, hago lo último, estoy cansado. Entonces, bueno, hago lo último y entonces, en por ejemplo, suponete que tengo distintos porcentajes. El rojo, suponete que representa el 20%, el amarillo el 10%, el 6%, el 3% y el azul 1%. Entonces, el rojo es el elemento predominante. El que todo, o sea, y acá también tengo otro, o sea que tengo 2 rojos, quiere decir que hay 2 elementos que predominan con orientaciones distintas. Entonces, como yo hacía primero, ustedes me daban un dato y yo medía lo colocaba al punto, ahora es al revés. Tengo el punto, pero no sé cuál es la orientación, entonces tengo que llevar la posición de esto al eje, al este o oeste, hago una marquita y sé. Por ejemplo, en esta posición yo les podría decir que el elemento predominante acá tiene aproximadamente 240 y está inclinando 20 grados hacia el sudoeste. En cambio, este tendría una orientación de 0,70 y está inclinando 30 grados hacia el noreste. Si es una línea. Y si fuera un plano, este sería el polo del plano. Entonces lo tengo que poner en el diámetro este-oeste y calcar el polo que está a 90, el círculo mayor que está a 90 de este.